Bueno, me acompaña en este estudio Severo López Mestre. Hablaremos sobre el reporte 2019 que dio a conocer la Agencia Internacional de Energía. ¿Cómo estás, Severo? ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿De qué trata este reporte? Mira, en la madrugada de hoy México y la mañana de París se publicó el World Economic Outlook, el World Energy Outlook, perdón, de la Agencia Internacional de Energía, y es la perspectiva de energética global, y la Agencia Internacional de Energía es un organismo muy reconocido. Y es importante para México y es importante para el mundo, y más en el contexto, Carlos, de la Convención de las Naciones Unidas para Cambio Climático que se va a celebrar en Madrid, en España, porque en Chile hubo el tema y entonces en ese contexto presentaron esta publicación. La conferencia de prensa estuvo muy interesante, la llevó a cabo el presidente de la Agencia Internacional de Energía, que fue Fatih Birol, y ahí dijo unas ideas importantes que, para sintetizar, es un documento de 800 páginas, Carlos. Entonces tendremos Lo que hoy se presenta. Sí. 800 páginas. 800 páginas. ¿Qué dice ahí? Ya leíste algunas, me imagino. Varias. Entonces vamos a hacer un esfuerzo para hacer una síntesis y lo importante para México. Hay tres fuerzas que están interactuando en el mundo energético ahorita, Carlos. La primera tiene que ver con seguridad energética, la segunda con cambio climático y la tercera con crecimiento económico. En seguridad energética aparecen en el centro petróleo, Carlos, y la revolución de shale gas. En el contexto de petróleo, estamos viendo que los precios se mantienen alrededor de los $60, aun cuando bombardearon a Arabia Saudita con los drones. Venezuela, Irán, que son productores muy importantes, está produciendo cero prácticamente. Y el shale gas está a tope. En el sur de Texas. En el sur de Texas. Sin embargo, los precios se sostienen. Y aquí es donde entra la Agencia Internacional de Energía. Dice, oye, hay tensiones y complicadas del lado de la oferta de petróleo, y sin embargo, los precios no se han derrumbado. Y lo que te dice es que hacia el 2040-2050, Carlos, el consumo energético va a crecer, la demanda energética, y el consumo energético va a ser eléctrico, Carlos. Más de la mitad del consumo eléctrico mundial va a ser eléctrico. Oye, ¿eso es relevante o no es relevante? Es muy relevante. Va a haber un cambio en la composición. Ahorita consumimos hidrocarburos en su mayor parte. Vamos a pasar a consumo eléctrico, Carlos. Desde el punto de vista de cambio climático, y un comentario más de shale gas. La revolución de shale gas de Estados Unidos como un productor importante, Carlos, se va a sostener más de los 10 años que se decían. Decían que alrededor de 2030 Estados Unidos caía. Los escenarios ya están en 2040-2050. Es el gas de esquisto. El gas de esquisto. Tendremos una potencia productora de gas natural y de petróleo por los próximos 30 años, que es los norteamericanos. Luego cambio climático. Luego cambio climático. En el cambio climático no hay buenas noticias, Carlos. El año pasado fue el año con récord histórico de emisiones contaminantes, en primer lugar, y el año con el más bajo aporte de eficiencia energética en el mundo. ¿Qué es eficiencia energética? Es producir más con menos energía. Son mejores refrigeradores, mejores autos que consumen menos y hacen más. Como productividad casi, ¿no? Como productividad. Y un dato bien interesante que yo no había visto y que esta vez mapeó este estudio, que fue del 2010 para acá, el gran motor de la contaminación en el mundo, Carlos, después del sector eléctrico, que todos sabemos que es muy fuerte, fueron las famosas SUVs, las camionetas. En el 2010, Carlos, alrededor del 18% eran automóviles SUVs, ahorita son el 42%. Se me está acabando el tiempo, Severo. ¿Implicación para México más importante de este reporte cuál es? Mira, la implicación más importante para México, Carlos, es que el papel de los gobiernos es fundamental, Carlos. Aun cuando las análisis tendenciales que tiene el reporte, apenas podemos estabilizar la producción de emisiones y el tema de calentamiento global. Si queremos disminuirlas, Carlos, tenemos que doblar esfuerzos. ¿Qué es doblar esfuerzos? De ahora al 2050, que entren alrededor en lugar de 3,000 gigawatts de fotovoltaico, ¿es mucho o es poco? Pues México tiene 75 gigawatts en todo su sistema. Tienen que entrar 6,000. Ese es un dato nada más. Duplicar la capacidad de los renovables. De todo. Regular para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Esto, digamos, es ya inminente. Inminente. Y el papel de los gobiernos es muy importante. Tienen que ser sensibles, Carlos, que los renovables vienen, que las políticas tienen que ser amigables, que cuando revisemos aquí certificados de energías limpias, Carlos, tenemos que tener conciencia que la inversión es importante, que el papel del gobierno es importante. Sin políticas públicas no vamos a llegar ni siquiera a las metas que actualmente se han planteado. El reporte todo el mundo lo puede ver, ¿no? El reporte todo el mundo lo puede ver en internet. Dispararon correos electrónicos y demás. Gracias, Severo. Gracias a ti, Carlos. Gracias. Bueno, vamos ahora con mi compañero.